Como venga, como la fila de... ¿Cómo? Bien. Vamos a ver. Tema nuevo que es interpolación polinomial. Dentro de interpolación polinomial vamos a ver varios métodos. Pero vamos a ver de qué se trata la interpolación polinomial. Si nosotros tenemos una grilla de n más 1, le vamos a poner puntos de la forma x, f de x, x0, x1, x2, xn más 1, f de x0, f de x1, f de x2, f de x, n más 1. Bien, supongamos que tenemos esa grilla. Y nosotros queremos hallar el polinomio que pase por todos y cada uno de esos puntos. ¿Por qué querríamos esto? Por ejemplo, tenemos valores resultantes de una medición o valores resultantes de la salida de un proceso, o tenemos una tabla con estos valores y nos interesa conocer, por ejemplo, valores intermedios, o queremos integrar esta expresión, esta tabla de valores, hallar una expresión integral, una expresión derivada, o tenemos una función que es muy compleja, queremos aproximarla con un polinomio para que sea más fácil de derivar y de integrar, con un pequeño error. En fin, hay muchas situaciones en las cuales nosotros necesitamos, para esa tabla, para esa grilla, necesitamos una expresión, necesitamos una ecuación, una función f de x, una f de x que represente todos esos datos, que pase por cada uno de esos puntos. Necesitamos obtenerla. Después algo vamos a hacer con esa f de x que no podemos hacer con la tabla. Le di algunos ejemplos. Hay más, pero supónganse que o queremos graficar una función, calcular el área debajo de la curva. Nosotros la usamos en ingeniería química cuando tenemos una reacción química y medimos la concentración en función del tiempo y tenemos que integrar esa expresión. Utilizamos interpolación polinomial para después integrar o para después hallar las derivadas en distintos puntos que también lo necesitamos. Seguramente ustedes van a encontrar algo así. Seguramente ustedes también van a encontrar un uso de ese tipo. Bien, por una grilla de n más 1 puntos, por una grilla de n más 1 puntos, pasa un único polinomio de grado n. ¿Bien? Y ese polinomio es el que
queremos encontrar. Ese único polinomio lo vamos a encontrar con distintos métodos. Hoy, en particular el día de hoy, vamos a ver el método de Lagrange. Posteriormente vamos a ver un método debido a Newton. Hay dos métodos debido a Newton, pero el primero es el método de Lagrange. Bien, vamos a borrar estas definiciones y vamos a ver el método de Lagrange. A ver, voy a cargarle un poquito de tinta al marcador. Bueno, entonces vamos a ver polinomio de interpolación de Lagrange. Todos estos métodos que estuvimos viendo, que vimos en las clases anteriores y estos métodos que van a ver ahora, son métodos muy difundidos, son métodos que se encuentran en páginas de internet. Ustedes ponen polinomio interpolación de Lagrange y van a encontrar páginas y páginas y páginas tratando sobre este asunto, igual que los métodos para resolver ecuaciones no lineales, el método de la bipartición, el regula falsi o de la falsa posición, el método de Newton-Raphson, el método de la secante. Van a encontrar muchísima información en internet. La mayoría de ella es valedera, es buena, así que no hace falta que busquen ningún libro, compren ningún libro en particular. Hay mucha información sobre estos métodos numéricos, porque están de moda, están en boga, y más que nada para la gente que programa o que hace programación, estos métodos están muy utilizados. Bien. Para ingresar al polinomio de interpolación de Lagrange, para hacer una introducción, vamos a ver interpolación lineal. Bien, vamos a hacer la grafiquita. La interpolación lineal se resuelve con dos puntos. Bien, por dos puntos pasa un único polinomio de grado 1. Bien, una recta X, R. Vamos a poner los nombres. X1 o X0. Bueno, porque después vamos a trabajar con X0. X1. F de X0. F de X1. Bien. Bueno. Ahí tenemos dos puntos sobre esta curva, sobre esta función. Vamos a llamarla g de x. Sobre esa g de x tenemos dos puntos. Uno es x0, f de x0, y otro es x1, f de x1. Es decir, que tenemos la siguiente matriz de puntos.
Bien, tenemos dos puntos, va a pasar un polinomio de grado 1 que es una recta. Va a pasar una recta por esos dos puntos. Vamos a ver cómo sería la expresión de la recta. Sería f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0 igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Esa sería una forma de ecuación de la recta. Bien, habitualmente x menos x0 está de este lado, pero bueno, también se ve así en alguna bibliografía. Bien, nosotros lo que queremos hallar es la expresión de R, que no es otra cosa que f de x. F de x es lo que queremos despejar de ahí. F de x va a ser f de x0, que pasa sumando, esto pasó antes multiplicando, más x menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1 menos f de x0. Bien, ahí tenemos una expresión para f de x. La vamos a transformar un poquito esta expresión. Vamos a sacar x1 menos x0 denominador común, de tal forma que me va a quedar, acá se ve, ¿no? F de x igual x1 menos x0 f de x0 sobre x1 menos x0 más x menos x0 sobre x1 menos x0 por f de x1 menos x menos x0 dividido x1 menos x0 por f de x0. Bien, así nos quedó la expresión. Vamos a multiplicar, bueno, agrupamos todo el denominador y vamos a ir arriba aplicando las distributivas correspondientes. x1 f de x0 menos x0 f de x0 más x f de x1 menos x0 f de x1 menos x f de x0 menos por menos más x0 f de x0 y todo esto va dividido x1 menos x0. Bueno, acá hay dos términos. Tengo menos x0 f de x0, que lo voy a simplificar con más x0 f de x0. Ahora voy a sacar f de x0 y f de x1, factor común nuevamente, cabe un pasito más abajo cabe, f de x es igual a x1 menos x0, no, f de x0, menos x, f de x0 dividido x1 menos x0. Más, más, para x1, x menos x0 sobre
x1 menos x0, f de x1. Bien, este lo vamos a modificar un poquito más. Acá en f de x0 yo voy a dar vuelta el numerador y el denominador. Es decir, voy a multiplicar arriba y abajo por menos 1. Entonces me va a quedar que esto es igual a x menos x1 sobre x0 menos x1 f de x0 más. Profe, Sí, lo último que escribió ya la parte de abajo no se ve. ya no se ve. Bueno, O sea, este último término que vamos puso y después del lo igual. arriba. Bien, vamos de nuevo acá arriba. Entonces teníamos que f de x es igual a... Bueno, acá dije el primer término multiplico arriba y abajo por menos 1. X menos x1 sobre x0 menos x1. Esto darlo vueltas nada más para presentarlo bonito y mucho más fácil de memorizar cuando veamos polinomios más grandes. Esto los va a ayudar a memorizar la forma en que vamos a escribir la ecuación de la recta, que todas estas eran ecuaciones de la recta, pero esta forma les va a ayudar a memorizar el método. Por eso lo estamos escribiendo así. X0 más x menos x0 sobre x1 menos x0 f de x1. Bien. ¿Podemos borrar todo el resto? Acá necesitamos hacer un análisis. Sí. Sí, profe. Bien. A ver. Bueno, esa es la ecuación a la cual llegamos. A partir de esa ecuación vamos a poder memorizar todas las otras ecuaciones que necesitamos hacer. Pero aquí vamos a analizar algo. Vamos a calcular f de x1. F de x1. Donde dice x, yo coloco x1. x1 menos x1, y abajo queda x0 menos x1, f de x0. Más x1 menos x0 sobre x1 menos x0, f de x1. Fíjense que este término se me anula y esto es igual a 1. Me queda f de x1 igual a f de x1. Es decir que para x1 la función pasa por f de x1. ¿Bien? Vamos a hacerlo para x0. F de x0 es x0 menos x1 sobre x0 menos x1, f de x0. Más x0 menos x0 sobre x1 menos x0, f de x1. Ahora cuando yo reemplazo por x0, el que se me anula es el otro. Y esto me queda igual a 1. Entonces me queda f de x0 efectivamente igual a f de x0.
pasa por los dos puntos, pasa por x1 y pasa por x0. ¿Se entiende? Tenía que pasar, bueno, yo borré la tabla, pero tenía que pasar por los dos puntos, por x0 y por x1, y efectivamente cuando reemplazo x con x1 me da que f de x1. Cuando reemplazo x por x0 me da que f de x0. Efectivamente, esta expresión pasa por esos dos puntos y es una recta. ¿Bien? Por ahí no tenemos dos puntos, por ahí tenemos tres puntos. Bien, y ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos tres puntos. Supongamos que tenemos un punto más acá. Entonces, este sería el x1, este pasaría a ser x2, eso f de x2, y por acá f de x1. Este sería el otro caso. ¿Borramos este análisis? Sí. Sí. Bien, vamos a borrar. Tenemos, este también. No, eso lo dejamos. Tenemos ahora esta matriz, x, f de x de 3 puntos. Como tengo 3 puntos, el polinomio no va a ser lineal, va a ser cuadrático. Pasa un único polinomio cuadrático por 3 puntos. Voy a tener x0, f de x0, x1, f de x1, x2, f de x2. Bien. Bueno, ¿cómo construimos f de x? F de x va a ser para x0 x menos x1 por x menos x2 dividido x0 menos x1 dividido x0 menos x2 f de x0 más x menos x0 x menos x2 x1 menos x0 x1 menos x2 f de x1 más, sigue acá abajo. ¿Se ve ahí abajo? Sí, ¿no? Todavía. Sí, sí. X menos x0 x menos x1 x2 menos x0 x2 menos x1 f de x2. Bien, veamos ahora cómo construir este polinomio. Es un polinomio cuadrático porque tengo x por x. En cada una de estas funciones tengo x por x. ¿Correcto? Acá yo tengo f de x0. Donde yo tengo f de x0, arriba no aparece x menos x0. En los otros dos sí. Donde no tengo f de x0, sí aparece x menos x0. Pero acá no. Aparece nada más que x menos x1 y x menos x2. Pero sí aparece x0 restando a x1 y restando a x2. ¿Sí? Cuando yo tengo x1, arriba no aparece x menos x1. No aparece, aparece x menos x0 y x menos x2. Y abajo aparece sí x1 menos x0 y x1 menos x2. ¿Sí? Cuando yo tengo x2, no aparece x menos x2 que aparecía en este y en este. Acá ya no aparece, porque tengo f de x2. Pero sí aparece en el denominador, x2 menos x0, x2 menos x1. ¿Se entiende?
¿Cómo lo armé? Usando este modelo. Fíjense que yo acá tengo X0, acá no aparece X0, pero acá sí. Yo ahí tengo X1, acá no aparece X1 y acá sí. Sí, ¿Lo profe. vieron? Sí, profe. ¿Sí? ¿Hace falta repetirlo? Por mí no. ¿Eh? ¿De nuevo? Por mí no, digo. ¿Eh? Yo acá tengo X0. Tengo X0 acá, tengo X0 acá, pero arriba no tengo X0. Yo acá tengo X1. Tengo X1 acá, pero arriba no tengo X1. Yo acá tengo X2. Lo tengo acá, pero arriba no. Bien. Fíjense que arriba y abajo tengo X menos X0, X2 menos X0. X menos X1, X2 menos X1. Acá lo mismo. X menos X0, X1 menos X0. X menos X2, X1 menos X2. ¿Ven cómo se repite? Bien. Sí. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con la recta. ¿Qué sucede cuando yo tengo f de x0? Yo voy a tener, donde dice x, pongo x0. Bueno, abajo lo dejo tal cual. Más. X0 menos X0. X0 menos X2. X1 menos X0. X1 menos X2. F de X1. Más. X0 menos X0. Menos X0. X0 menos X1. Sobre X2 menos X0. X2 menos X1. Por f de X2. Bien. Vamos a ver qué pasa acá. Acá yo tengo X0 menos X1 con X0 menos X1 se va. X0 menos X2 con X0 menos X2 también se simplifica. Y me queda f de X0. Bien. Esto es igual a 1. Acá tengo X0 menos X0. Esto se simplifica, esto es 0. 0 por toda cantidad, 0. Y acá tengo X0 menos X0, nuevamente se simplifica. Es decir, cuando yo a X le doy el valor X0, tengo que f de X0 es igual a f de X0. Pasa por el primer punto. Y así pasa por cada uno de los otros. ¿Bien? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Por qué me aseguro que pasa por cada punto? Porque está armado de tal forma que cuando yo reemplace por X1, acá me va a quedar 1 y acá me va a quedar 0. Y cuando yo reemplace por X2, acá me va a quedar 1, acá y acá me va a quedar 0. ¿Bien? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Hay mucho silencio. Yo no sé si me siguen, si entienden. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo. Uno sencillito, después vamos a hacer algo más complejo. Pongamos que tenemos la siguiente matriz de puntos. X, F de X. Tengo para X0 1.5. Para X1 tengo 2 y para 1.5 tengo 3. Bien.
tengo esa matriz de puntos, son 3 puntos. Por 3 puntos pasa un único polinomio cuadrático. ¿Cómo voy a armar ese polinomio cuadrático? F de x va a ser igual. Vamos a trabajar primero con el 0. Bien. F de x0 va a ser 1,5. Entonces va a ser x menos 1, x menos 1,5 sobre 0 menos 1, 0 menos 1,5. Y eso multiplicado por 1,5. Vamos a ponerle, perdón, vamos a ponerle 1,6 para no confundir con el 1,5 de arriba. Si no, vamos a tener dos valores iguales y no van a saber de cuál se trata. ¿Está? Más. Bueno, ahora vamos a trabajar con este. Tengo, lo elimino y pongo x menos 0, x menos 1,5. Y abajo pongo ese valor, 1 menos 0, 1 menos 1,5. Y lo multiplico por f, que vale 2. Más, ahora tengo que tachar este, me queda x menos 0, x menos 1, sobre 1,5 menos 0, 1,5 menos 1. Y esto se multiplica por 3. Y ahí tenemos el polinomio cuadrático que pasa por cada uno de esos puntos. Bien. Bueno, acá hay bastante para algebrar. Para hallar el polinomio cuadrático, vamos a hacer lo siguiente. F de x es igual a x cuadrado menos 1 menos 1,5 menos 2,5 x más 1,5. Y todo esto que multiplica a 1,6 y abajo tengo 1,5 positivo. Más. Acá tengo x cuadrado menos 1,5 de x. Arriba tengo 2 y abajo tengo 1 menos 0 y 1 menos 0,5, es decir, menos 0,5. 2 dividido menos 0,5 es menos 4, ¿no es cierto? Creo que les está dando igual. Allá tengo x cuadrado menos x por 3 arriba y abajo 1,5 por 0,5 sería 3 medios por 1 medio, 3 cuartos, el 4 pasa arriba. Profe, Sí, ¿por qué es menos 4? acá ¿No sería 4 porque 2 positivo? positivo. Tengo 1 por 0,5 negativo abajo. 2 dividido menos 0,5. Está bien. Menos 4. ¿Está bien? Bien. Acá tengo 0,5 positivo y acá tengo 1,5. Sería 3 cuartos. Me queda el 3 abajo, el 4 pasa arriba. Los 3 se simplifican, 4 positivo. ¿Está bien? ¿Les queda así? Fíjense que pueden hacer esa cuenta.
Bueno, f de x es igual a 1,6 dividido 1,5. Yo no tengo calculadora a mano. ¿Cuánto es 1,6 dividido 1,5? 1,066. 1,0. 66. X cuadrado. Menos. Eso por 2,5. ¿Lo tienen? 2,665. 2,765. 665. 665. Bien. 1,5 por eso. $1,599. 1,599. Ese sería el término independiente. Ahora tengo menos 4x cuadrado, menos por menos más, 4 por 1,5 sería 6x, más 4x cuadrado, menos 4x. Bueno, tenemos x cuadrado, tengo 5, no, 4 y 4 se me van, me queda eso. 1,066 x cuadrado. Bien. Ahora, x tengo menos 2,65 más 6 menos 4. Sería menos 0,6, porque sí, 665, ¿no? De x. Más 1,599. Esto es f de x. Bien. Ahora, con este polinomio, vamos a calcular f de 0. ¿Cuánto les da? F de 1 y f de 1,5. Bueno, f de 0 es fácil, da 1,599, muy cercano al 1,6 que teníamos. F de 1 da 1,066 menos 0,665 y más eso, ahí ya me pierdo. Da Da 2. 2. ¿Y f de 1,5? 3. Bien, entonces no nos hemos equivocado en ningún paso. ¿Está? Entonces tenemos un polinomio de grado 2, porque eran 3 puntos, que me representa esa matriz de puntos. Yo esto lo puedo derivar, lo puedo integrar, lo puedo interpolar, calcular valores, por ejemplo, 0,5, para 0,5 cuánto vale. Bien. Puedo utilizar ese polinomio a mi conveniencia. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo. Vamos a verlo en GeoGebra, porque me canso de hacer los cálculos sin calculadora. A ver. A ver acá. Vamos a buscar GeoGebra. Bueno, lo conocen al GeoGebra, ¿no?
Es un programa que es gratuito, se baja de la web y es muy potente. No es tan potente como en matemáticas, pero se defiende. Vamos a cargar en el GeoGebra una serie de puntos. Por ejemplo, para 1 vamos a ponerle 2.3. Profe, Profe, Sí, no se está viendo. Se está viendo una carpeta nada más. ¿se está viendo una carpeta? Bien, vamos a ver entonces. Otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. ahora sí. Bien. Vamos a deshacer. Vamos a armar una matriz de puntos. ¿Bien? De 4 puntos para que nos dé un polinomio cúbico. Por ejemplo, 1,2.3. 2.5, 1.5. Acá los está dibujando, si los pueden ver. 2 puntitos más. Vamos a ponerle 1, 2,5, 3, el punto 5 venía bajando, vamos a ponerle 1. Y vamos a poner otro más. 4,2. Así de valores al tuntún, ¿no? Bueno, tengo todos estos valores. ¿Pasará por acá un único polinomio de grado 4? Vamos a ver. Vamos a pedirle que nos ponga, no sé si, que nos ponga la barra de entrada. Aquí vamos a entrar nuestro polinomio. Nuestro polinomio x va a ser, paréntesis, bueno, para 1 va a ser x menos 2,5 x menos 3 x menos 4.2 dividido, doble paréntesis, tenemos que abrir acá en el dividido, 1 menos lo mismo, 1 menos 2.5 sería 1 menos 3 y 1 menos 4,2. Bien, todo eso por 2.3 más. Bueno, todavía no pasa mucho. X menos 1 más el más no, más x menos 1 y ahora x menos 3 y ahora x menos 4.2. Bien, todo eso dividido, doble paréntesis, 2.5 menos 1, 2.5 menos 3 y 2.5 menos 4.2, cierro, por 1,5.
2,5. Bien. Más. Vamos por el 3. En el 3 tengo x menos 1. Tengo x menos 2,5. Tengo x menos 4,2. Eso lo tengo que dividir por 3 menos 1. 3 menos 2,5. 3 menos 4,2. Y tengo que cerrar ahí. Todo esto por 1. Más. Ahora con el 4,2. Entonces es x menos 1. X menos 2,5. X menos 3. Dividido 4,2 menos 1. 4,2 menos 2,5. 4,2 menos 3. Y todo esto que multiplica a 2. Opa, me quedó un dividido ahí. Ah, me quedó. Metí la pata. A ver. Sí. ¿Dónde puse dividido? 4,2. ¿Dónde me quedó una x en el denominador? X menos 2 menos 3 y menos 4,2. 1 menos 2,5 menos 3 menos 4,2 por 2,3. X1, 2, 4,2 dividido 2,5 menos 1, 2,5 menos 3, 2,5 menos 4,2, 4,5 más x menos 1, x menos 2,5, x menos 4,2 dividido 3,1, 3,2, 4,2, cierro donde 40 por 1, más x menos 1, menos 3, dividido paréntesis, paréntesis, en algún lugar puse un paréntesis de más. O en algún lugar, sí. Puse un paréntesis de más o no puse un más. Vamos a hacer una cosa. Vamos a retroceder. Profe, en donde dice 1 menos 2,5 por 1 menos 3 por 1 menos 4,2, le falta un paréntesis antes de multiplicar por 2,3. 2,5 acá. Ajá, ahí donde termina le falta un paréntesis. Sí, sí. Ahí está. Entonces sería, bueno, lo que borré. A ver de nuevo. Este era. Este. Un balance del traje. Acá. Un balance del traje. Acá. Era en. Acá. No. Antes del 2,3. Antes, ahí. Acá. Acá. Faltó el padrón. Bueno, ahora sí. Este es el que no va y ese es el que va. Bueno, ahí está el polinomio cúbico que pasa por esos 3 puntos. ¿Sí? Bien, es muy sencillo. Tenemos todos los valores intermedios. Podemos derivar, podemos integrar, podemos hacer varias cositas ahí. ¿Ah? Profe, ¿puede ampliar donde están las ecuaciones ahí, así lo copio? Esto, Ah, no, es un montón.
Claro. Estos montones, sí. Bueno, le hago una captura ahí. Igual A ver, para el examen es... ahí está, no importa. igual va a quedar en el video. ¿Sí? Igual va a quedar en el video. Bueno, para el examen igual lo tenemos que hacer todos los... Para el examen no va a haber ejercicios tan complicados. Ah, No, bueno. no va a ser semejante complicación. Bueno, acá lo desarmé todo, hay que quebra. A ver. Tengo que volver a cerrar. Ahora, ahí está. Bueno, se me desarmó la gráfica. Porque voy a mostrar la ecuación, pero no importa. Ustedes conocen el programa este, lo han bajado, ¿no? Si no Yo lo han no. bajado, bájenlo. ¿Sí? Es este de acá abajo, GeoGebra clásico se llama, y bueno, permite graficar, hacer ecuaciones, derivar, integrar, hacer un montón de funciones que las van a precisar. ¿Bien? Bueno, en fin, esto es un poco lo que es el polinomio de interpolación de Lagrange. Podemos, vayan haciendo los ejemplos de la práctica, pero esto que está acá, a ver, ahí no lo ven ustedes, esto que está acá abajo es la prueba de fuego. Ustedes trabajan, hayan un polinomio, y esta es la prueba de fuego. Si lo ponen en un graficador, la curva tiene que pasar por cada uno de los puntos, como veían recién en el GeoGebra. Si no lo hacen en un graficador y calculan a mano, supongamos en un examen, esta es la prueba de fuego. Yo lo que reviso o lo que corrijo es esto. Si esto da, el ejercicio está bien. Si eso no da, bueno, me fijo en si está bien menos, regular o mal. Eso depende del desarrollo, obviamente, ¿no? Pueden tener un error de cálculo, no va a estar perfecto el ejercicio, pero se pueden salvar el otro trabajo. ¿Se entiende? Profe, sí, igual el GeoGebra no pone no da la ecuación como así simplificada. Sí, o sea, no se la pedí, pero ¿se puede sí hacer? se puede pedir. Ah, Se puede hacer, bueno. sí, se puede expandir para que todos los productos, sí. Hay una función, yo no la puse, pero sí se puede. Claro, por eso yo decía, la quería copiar, pero vi todo eso, pero sí se puede simplificar. Sí. Lleva un poquito de tiempo, no es muy complicado el aprendizaje, es bastante sencillo, pero el tiempo que ocupen en aprenderlo realmente les va a servir, les va a facilitar mucho los cálculos, es una buena herramienta de cálculo. Y para comprobar ejercicios, para graficar, supónganse para los ejercicios de ecuaciones no lineales, te da el valor en el cual la función corta el eje X directamente y te da todos los valores y grafica. Eso está hecho con esto. ¿Sí? Para armar ese programa utilizaron cálculo numérico. Porque las calculadoras no hacen cálculo algebraico, trabajan con un número. Lo que sí se puede hacer en la calculadora es poner la función y verificar en una tabla de valores. Sí, hay tablas lógicas donde ellos, bueno, vos podés representar una variable y aplicarle tablas lógicas para hacer una u otra cosa, pero lo que no le cuesta a una computadora es trabajar con números. Pero el cálculo con
El matemática te hace derivadas integrales, pero es más costoso ese tipo de cálculo que trabajar con números. Y muchas de esas rutinas se basan en el cálculo numérico. Bueno, creo que por hoy nada más. La clase que viene